Hace algunos años, mientras Goku y sus amigos se encontraban peleando contra Freezer en el planeta Namek, Shenron fue convocado por Mr. Popo para llevar a cabo el plan bastante elaborado con el que salvarían a todos. Siguiendo las instrucciones de Kami, Mr. Popo le pidió a Shenlong que revivieran a todos los que habían sido eliminados por Freezer y sus hombres, literalmente. Por lo tanto, como este deseo fue pedido sin muchas especificaciones, el dragón lo tomó literal, reviviendo no solo a las personas del planeta Namek, sino también a miles otros pertenecientes a otras razas, en planetas lejanos por Freezer y sus hombres. Todo en ese mismo año, ya que al momento de revivir a varias personas entra el rigor límite de un año. Para muchos fue un milagro y una segunda oportunidad, sin embargo, para una persona en específico se convirtió tanto en una bendición como una maldición. Cuando le pidieron a Shenlong que trajera de vuelta a aquellos eliminados por Freezer y sus hombres, el dragón trajo de vuelta absolutamente a todos. Eso técnicamente también incluía a las personas que Vegeta y Nappa eliminaron durante el tiempo en que estos pertenecían al ejército de Freezer, que si bien sabemos lo habían traicionado, aún utilizaban sus armaduras, naves y rastreadores, tecnología, etc. Así que quizá por eso el dragón aún los contaba como hombres de Freezer en esta historia. Lo importante es que aquí en Golden Age ese fue un cambio, y por lo tanto eso incluía también al compañero de Vegeta, el cual había sido eliminado por él mismo. Sin embargo, había un grave problema. Una mano se contorsionaba estrepitosamente intentando avanzar por el suelo en un lugar con algo de vegetación, pero bastante solitario, mientras escuchaban unos gritos de dolor inimaginable. Esto haya sido por los poderes de Shenlong que abarcaron más de lo que debían, o por la cuestionable traición de Vegeta con el ejército de Freezer en ese tiempo. E incluso cualquier otro número de hechos que pudieron influenciarlo, la verdad es que no estaba claro, pero aunque las esferas del dragón habían revivido al compañero del príncipe Saiyajin, algo había salido muy mal. Como resultado, Nappa había sido traído de vuelta a la vida en el estado en que se encontraba justo antes de ser eliminado, con su espina dorsal completamente rota. Este era el estado en el que lo había dejado Goku, pues no le dejó otra alternativa y no quiso eliminarlo. Nappa se arrastraba por el suelo con la mitad del cuerpo hacia abajo inerte, solo siendo capaz de utilizar las manos y apenas logrando avanzar unos cuantos metros. En su cara podía verse no solo la humillación por haber sido superado por un guerrero de clase baja, sino también el dolor y la rabia, porque incluso su propio compañero lo eliminó y lo desechó como una basura. El príncipe de su raza con el que compartió tiempo y misiones, que incluso hasta era como un hermano pequeño para él. De alguna forma esto era karma y Nappa realmente lo estaba sintiendo. El Saiyajin se detuvo y pegó un enorme grito en el cielo, maldiciendo a todo pulmón el dolor físico como mental que sentía. No podía creerlo. Él, un Saiyajin guerrero de clase alta y general del ejército Saiyajin, había sido lisiado por una sabandija de clase baja y por un golpe sucio en la espalda. Por si fuera poco, ese maldito enano lo había eliminado. A él, a Nappa. Después de todos los años a su servicio y lealtad, lo había arrojado e incinerado como un pedazo de basura. A pesar del dolor y la ira, Nappa comenzó a procesar lo que había pasado. De alguna manera había sido resucitado, sin embargo los dioses habían visto justo el burlarse de él una última vez, dejándolo completamente paralizado de la cintura hacia abajo. Se sentía patético. Nappa estaba tan desesperado que no sabía cómo, pero juraría que uno de estos días de alguna manera, incluso aunque necesitara de un milagro, destriparía a Kakaroto y a Vegeta con sus propias manos. Justo en ese momento, el sonido de unas delicadas pisadas se escuchó a su lado. Nappa volteó con uno de sus ojos entrecerrados debido al dolor y pudo ver a una mujer adulta, en lo que parecía un atuendo tradicional de artes marciales. Se trataba nada más ni nada menos que de Fan Fan, la cual se le quedó viéndolo fijamente con una mirada que transmitía bastante lástima. Las primeras palabras que salieron de su boca fue un lamento. No esperaba encontrar a alguien en esa situación. Se había preguntado qué era ese poderoso ki que sentía aparecer de la nada en ese lugar. Quizá algún adversario ahora que la tierra se encontraba desprotegida, pero era él, un guerrero completamente destrozado. Fan Fan lo compadeció, cosa que obviamente enfureció a Nappa. Claro, no sin antes mirarla desconcertado, ya que la mujer que tenía enfrente parecía esconder más de un secreto.
pero aún así la furia que sentía dentro de sí lo hizo explotar, preguntándole que quién demonios era e intentando alcanzarla con su brazo. Pero ella simplemente desapareció en un instante, solo para reaparecer detrás de él y con un pequeño toque en su dedo en el cuello, dejarlo completamente inconsciente. Luego de sentir un dolor extremo, Nappa cayó como si estuviera completamente dormido, y Fan Fan lo miró sonriente mientras le decía que era afortunado de que ella no fuera su enemigo, pues ni siquiera su excompañero Vegeta o incluso hasta su mismo jefe, el emperador Freezer, podrían ser capaces de tocarla. La mujer pensó que era algo gracioso lo que el destino le tenía preparado, pues estaba consciente de que en otra línea temporal probablemente Nappa no hubiera sido capaz de regresar de la muerte. Pero si esto era lo que el universo había decidido entonces que se llevara a cabo. Nappa continuó inconsciente por algunos días hasta que una mañana por fin pudo abrir los ojos. Se halló a sí misma en cama en un cuarto, bastante modesto pero hogareño, con varias fotografías colgadas en la pared y una silla de ruedas junto a su cama. En la fotografía se podía ver a Fan Fan luciendo exactamente igual, entrenando con el maestro Mutaito, y también otra fotografía con el joven maestro Roshi. Nappa escuchó la voz de la mujer y volteó a su cara para verla. Ella mencionó que él era su maestro Mutaito Sensei, y que era un mentor bastante sabio, además de que un héroe que había salvado el planeta varias veces. Fan Fan se alegró de que Nappa hubiera despertado, y a un lado de ella se encontraba Jaco, un patrullero galáctico encargado del sector de la Tierra. Nappa reconoció el uniforme, ya que después de todo, tanto los Saiyajins como el ejército de Freezer eran considerados delincuentes bastante peligrosos. Fan Fan le dijo a Jaco que desde aquí ella podría encargarse las cosas, y este le agradeció y le prometió que no habría más problemas. Pero Jaco no se veía muy convencido, después de todo Nappa había destruido la capital del este por completo, así que no estaba seguro de dejarlo en sus manos. Con una sonrisa bastante inocente, Fan Fan le dijo que ya lo sabía, estaba consciente de eso y no debía preocuparse. Ella podría encargarse de él fácilmente. Jaco solo tenía que reportar la situación a sus superiores, diciendo que los invasores del ejército de Freezer estaban detenidos. Jaco tuvo que aceptarlo un poco a regañadientes, estaba ocultando el hecho de que Nappa había sobrevivido, pero si uno de los agentes de élite de la patrulla galáctica cercanos decidían investigar el asunto más a fondo, no podría hacer nada ya que son sus superiores, por lo que este sería un problema completamente de Fan Fan. Fan Fan le dijo que estaba bien con eso y le agradeció, se despidió de Jaco y fue dejando a Fan Fan para platicar con Nappa. Le explicó que Jaco era un buen tipo y que podrían mantener a Nappa fuera de la prisión galáctica. Fan Fan le explicó a Nappa que a pesar de haber sido revivido, la lesión que sufrió antes de morir no se había sanado, y sospechaba que también su habilidad para usar energía había sido severamente dañada. Por eso tampoco era capaz de volar o levitar, el golpe que recibió lo dejó lesionado en más de una forma. Nappa se encontraba más curioso de la información que tenía la mujer que del estado en el que se encontraba. Ella sabía acerca de él y para quién trabajaba, además conocía la patrulla galáctica. ¿Cómo? La respuesta era más sencilla de lo que parecía. Fan Fan le contó que simplemente hace algunos años, mientras se encontraba trabajando en el jardín detrás de su dojo, una nave de la patrulla galáctica se había estrellado en uno de sus árboles. Era Jaco. Uno de sus motores había fallado y ya que se quedó algo de tiempo ahí le contó acerca de su trabajo y el universo. Al final se convirtieron en buenos amigos. Fan Fan le preguntó a Nappa si quería salir a tomar algo de aire fresco ya que había pasado algunos días encerrado y ella podría enseñarle el lugar y hasta el mismo árbol donde Jaco se estrelló. Nappa se encontraba algo confuso, pero no le quedó otra opción que aceptar. Se subió a la silla de ruedas y Fan Fan le dio un pequeño tour por el lugar, explicándole que se encontraba en una buena academia de artes marciales, la escuela de la Mantis, y ella era la maestra y dueña del lugar. Después de que su maestro muriera hace cientos de años, ella continuó entrenando. Una vez que perfeccionó todo lo que había que aprender, se mudó a esta región y construyó el templo desde cero con sus propias manos, teniendo en mente la meta de enseñar a otros el arte de defenderse, claro, utilizando su particular estilo. Su maestro le había enseñado a encontrar su verdadera fuerza y ella quería hacer lo mismo, y ayudar a aquellos que se encontraran perdidos y sin poder para desarrollar sus propias habilidades. Hasta este día ella había seguido lo que el destino preparó para ella, y eso le hizo salvar y ayudar a bastante gente, pero aún así no se acercaba a lo que el maestro Mutaito había logrado. Nappa se sorprendió más de lo que había dicho al principio. ¿Cientos de años? ¿Cómo era eso posible?
Ni siquiera los Saiyajins eran capaces de vivir tanto tiempo. De hecho, Nappa había investigado a los humanos y sabía que tenían un tiempo de vida parecido al de los Saiyajins, por lo que de inmediato se impresionó y le preguntó cuántos años tenía, solo para segundos después lamentarse de haber hecho esa pregunta, pues una furiosa Fanfan lo observaba con una sonrisa que no podía disimular su enfado. Fanfan se calmó al instante, después de todo eso no importaba, sino lo que ella podía hacer por otros, incluso por supuesto Nappa. Y si necesitaba alguna prueba de lo que ella hablaba, podía mirar para allá. Los estudiantes de Fanfan se encontraban justo en el medio de una práctica, realizando movimientos y respiraciones. Los 4 eran huérfanos que habían perdido a sus padres en un tsunami, y ahora ella se hacía cargo de estos, enseñándoles artes marciales. De hecho, eran los mismos que Gohan había conocido mientras se preparaba para la llegada de Nappa y Vegeta. Un poco lejos de allí se encontraba otra niña, la cual Fanfan explicó que había llegado incluso antes. Tenía ya más de 5 años con ella y había hecho un progreso enorme. Nappa se fijó que no tenía piernas y preguntó a Fanfan qué le había pasado. Esta le respondió que esa niña era increíble, la rescató de una aldea que había sido atacada por unos mercenarios contratados para robar recursos. Atacaron y Fanfan defendió la aldea, pero la pequeña terminó siendo víctima del combate, pues aunque la pudo salvar junto con sus padres, una granada explotó cerca. Fanfan caló hondo en Nappa, diciéndole que era algo desafortunado, pero así era la vida. Sin embargo, no podía entender cómo alguien que se hacía llamar guerrero pudiera invadir el hogar de otra persona, quitarle sus posesiones y destruir todo lo que aprecian, incluso si fuera por dinero o diversión. ¿Dónde estaba el honor en eso? La pequeña niña volteó y sonrió a Nappa, quien la vio mientras con vergüenza pensaba en las palabras que acababa de decir Fanfan. No se sentía siquiera digno de devolverle la sonrisa a la pequeña niña. Nappa le preguntó a Fanfan por qué le estaba mostrando todo esto. Él era un Saiyajin, un miembro de la mayor raza guerrera del universo, o al menos eso pensaba hasta que el príncipe de ello lo había tratado como basura y destruido en pedazos. Además, ahora su cuerpo se encontraba inservible. Su gente estaba muerta y no tenía nada más por qué vivir. ¿Por qué hacía todo esto? ¿Por qué no lo eliminaba o al menos lo entregaba a la patrulla galáctica? Fanfan tomó un breve suspiro y cambió un poco el ambiente de la conversación, contestándole bastante animada. La respuesta era muy simple, porque no quería. Su meta en la vida no solo era pasar su conocimiento a los demás, sino también ayudar a los perdidos y necesitados, y a juzgar por lo que podía ver, Nappa estaba más perdido y necesitado que nadie que hubiera conocido antes. Además, no es como si fuera el primer extraterrestre que ella ayudaba. Justo hacia el otro lado se encontraba otro Freezer. Nappa sudó frío, era la imagen del emperador del universo, a quien los Saiyajins servían. Comenzó a tartamudear intentando preguntarle a Fanfan qué es lo que hacía Freezer allí, pero ella de inmediato le respondió que su nombre era Frost, un demonio del frío que había sido desterrado de su planeta por su naturaleza amable y buen corazón, además de negarse a obedecer las órdenes del rey Colt. Él había pasado años viajando por el universo y rebelándose contra la Organización de Comercio de Planetas, liberando a otros planetas y destruyendo bases militares, pero después de que el ejército de Freezer lo pusiera en la mira, tuvo que esconderse. Gekko lo trajo a la Tierra y le pidió a Fanfan que hiciera cargo de él, ya que llevarlo a los cuarteles de la Patrulla Galáctica sería un gran problema. Desde entonces han sido buenos amigos. Fanfan se soltó riendo diciendo que era bueno tenerlo por ahí, no solo era un gran guardaespaldas, sino también buen compañero de entrenamiento. Él decía ser tan fuerte como Freezer, pero ella podía manejarlo tan bien que le hacía sentir joven de nuevo. El miedo que Nappa sentía por haber visto a Freezer se disipó bastante, pero ahora sentía este miedo hacia Fanfan. ¿Quién rayos era esta mujer? Fanfan presentó a todos a Nappa como su nuevo amigo. Él se quedaría ahí para poder descansar y recuperarse, así que le dijo a todos que lo trataran bien. No hubo ninguna queja, a excepción de Frost, que parecía no confiar mucho en Nappa al saber que él era un Saiyajin. El tiempo pasó rápidamente y aunque Nappa se encontraba en una situación tan rara y nueva que no sabía bien cómo tomarlo, terminó acostumbrándose a su nuevo hogar. Dormía en su cuarto y comía con todos los demás. También trabajaba pintando cercas, regando las flores del jardín. Veía cómo la maestra Fanfan le enseñaba a los demás y hasta terminó platicando con Frost. Iban por las compras junto con los demás, meditaban juntos e incluso jugaban voleibol. Y hasta Nappa comenzó a estudiar sobre la historia de la Tierra. Nappa también les enseñó a ellos sobre la historia de los Saiyajins y poco a poco comenzó a recuperar su fuerza física, siendo capaz de cargar cosas muy pesadas, pero eso no era todo. También aprendió a disfrutar de la naturaleza y los animales, a cocinar, a dormir, a descansar y a pasárselo bien con los demás. Curiosamente las mismas bases del entrenamiento de Roshi. Nada de qué sorprenderse, pues venía también de
de las enseñanzas del maestro Mutaito. Unos cuantos meses luego de que Nappa llegara al templo de Fanfan, el Saiyajin por fin presenciaba un combate ante la maestra y Frost, quien se encontraba en su forma original y tomándoselo muy en serio. Los dos se veían frente a frente y todos permanecieron callados. La primera en realizar el movimiento fue Fanfan, adoptando la pose de la escuela de la mantis. Nappa se sorprendió, pues parecía una especie de insecto, y Frost comenzó a sudar. Lanzó una ráfaga de rayos hacia ella que Fanfan solo en una fracción de segundos desvió y lo redirigió hacia él. Era como si pudiera controlar y manejarlos a la perfección sin ocasionar la más mínima alteración del ambiente. Y todo con una sola mano. Frost miró con sorpresa y no quedó más que esquivar sus propios ataques. Luego de esto se abalanzó hacia ella con la intención de golpearla directamente con uno de sus puños, pero tal y como si se tratara de los ataques que lanzó antes, Fanfan utilizó uno de sus dedos para desviar el brazo de Frost, y con el mismo flujo de este ataque le respondió con varios golpes, como si redirigiera la energía de ella misma que había logrado esquivar. Bastante dañado, Frost retrocedió varios metros hacia atrás, levantando su mano para intentar atacar de lejos, pero no podía. Sabía qué había pasado, pero no podía utilizar energía. Toda su fuerza se había ido. ¿Qué había hecho Fanfan? Ella solo volteó sonriendo mientras decía: "Parece que he ganado de nuevo", y Nappa la veía incrédulo. Era la primera vez que la veía pelear en serio, por lo que más tarde ese día ella lo estaba esperando. Había esperado todo este tiempo para saber si Nappa quería conocer los secretos detrás de su fuerza. Nappa le dijo que sí, quería saber cómo era posible que una humana como ella tuviera tanta fuerza. La fuerza necesaria para derrotar fácilmente a un miembro de los demonios del frío. No existía otro ser vivo en alguno de los planetas que había conocido capaz de hacer semejante cosa. ¿Dónde había conseguido un poder así? Fanfan le explicó que sus antiguos compañeros, Roshi y el maestro Zuru, los cuales se centraban en la fuerza externa mediante ejercicios y esfuerzo constante. Claro, eso era importante, pero ella a diferencia se concentraba en cultivar la fuerza interior mediante la práctica y técnicas de conciencia. Nappa estaba anonadado, pero escuchando. Fanfan continuó diciendo que todo lo que había aprendido Nappa hasta ahora era que quien pegaba más rápido y más fuerte era más poderoso. Lo que él conocía como fuerza era lo que le permitía hacer explosiones gigantescas, entrenar su cuerpo hasta el cansancio, producir y expulsar ki, multiplicar sus atributos base, velocidad, reflejos, power-ups, etc. Incluso el tirar ataques y rayos de energía. Esa es definitivamente la forma más sencilla de determinar el poder de un guerrero en el universo. Sin embargo, esto realmente se podría categorizar más como artes marciales externas. Sin embargo, en la escuela que ella enseñaba era exactamente lo opuesto, una corriente que tomaba provecho del sistema de artes marciales externas y lo cancelaba en todos los sentidos. En lugar de depender del uso y gasto de energía pura, ella y su maestro Mutaito habían desarrollado una nueva práctica que les permitía al usuario condensar, moldear y controlar el flujo de ki dentro de ellos hacia partes específicas del cuerpo. Haciendo esto y con la ayuda de movimientos precisos, podían manipular a voluntad toda la energía alrededor de ellos, guiándola de regreso a un nuevo camino, y todo esto sin una gota de esfuerzo externo, sino dejando que la energía se mueva como si fuera un río. En otras palabras, un usuario de este tipo de artes marciales puede cancelar y redirigir ataques como si fueran propios, y usarlos para golpear en puntos débiles. Todo esto con un simple y fluido movimiento. Este tipo de corriente es conocida como artes marciales internas. Mientras el oponente esté utilizando ki, esto es posible. A más fuerte sea el oponente, más poderoso será el usuario de artes marciales internas, pues literalmente están usando su misma energía contra ellos. Aunque claro, no era infalible. La debilidad de estas artes marciales de los usuarios es que no podían utilizar ki de manera externa. Esto significa que sus cuerpos, a pesar de poder controlar energías enormes, no pueden ser reforzados con esta misma, y por ende un solo golpe limpio puede ser devastador. Además de que, claro, la inhabilidad de volar o de generar ataques de energía externos. Sin embargo, había algo bueno dentro de esto. Aunque físicamente los usuarios de las artes marciales internas son más frágiles, su control de ki es tan avanzado que son capaces de reciclar y renovar su propia energía para sanar y regenerar. Esto para cualquier tipo de herida fatal en un instante. Eso significaba que Nappa se quedó mirando fijamente a Fanfan y mientras ella proseguía: "Puedes aprender a curar tu espina dorsal con el control del ki adecuado". Nappa había entendido todo, pero aún le parecía imposible, por lo que volvió a preguntarle: ¿en serio podré ser capaz de caminar otra vez? Fanfan le sonrió y le dijo que no solo caminar, sino que si estaba dispuesto a dejar de lado todo lo que conocía acerca de los combates y realmente aprender su doctrina,
le garantizaba que podía volver a pelear de nuevo y ser más fuerte que nunca. No por la gloria o satisfacción de ser poderoso, ni por dinero u orgullo, ni nada de eso, sino por todas las razones que harán que una segunda oportunidad de vivir valga la pena. Nappa se veía preocupado, pero cerró los ojos y sonrió. Hizo una reverencia y le dijo a Fan Fan que estaría muy agradecido de que ella lo aceptara como su aprendiz, lo que ella, claro, aceptó guiñándole un ojo. Y así durante los próximos meses, Nappa se comprometió con las lecciones de su maestra Fan Fan como se había aplicado de estudiante, entrenando junto a sus compañeros de la escuela de la Mantis. El antiguo mercenario Saiyajin fue capaz de desechar a su antiguo yo, y todo en lo que creía. Su vínculo con los huérfanos que Gohan había conocido en sus días de entrenamiento, Frost y la misma Fan Fan, se fortalecieron hasta el punto que Nappa los consideró su familia. Después de todo lo que había pasado en su vida y este pequeño viaje, Nappa se había convertido en otro hombre. 1 año y medio después de que Nappa había sido resucitado, se encontraba completamente curado y en pie, barriendo el templo mientras la pequeña que lo había saludado por primera vez llegó. Se encontraba observándolo desde lo alto de un árbol. En un segundo ella se lanzó al ataque y Nappa pudo sentirla, por lo que le esquivó sin problemas mientras le preguntaba si lo estaban buscando de nuevo, para luego darnos a conocer su nombre, Reina Chan. La chica y Nappa pelearon haciendo uso bastante bueno de las artes marciales internas, y se podía ver cómo el flujo de energía se movía a su alrededor hasta que se separaron por unos metros, y Nappa le dijo que se metería en problemas por saltarse las clases. Reina dijo que no pasaba nada, Fan Fan estaba ocupada practicando con los demás y ella ya sabía todo lo que necesitaba, así que le parecía aburrido, por lo que mejor había venido a jugar con Nappa. Pero para su sorpresa, Fan Fan se encontraba justo detrás de ella, por lo que se la llevó de nuevo a regañadientes y castigada, aunque no sin antes mencionar Nappa que la técnica que había usado era perfecta, con las habilidades que poseía ahora, incluso sería capaz de enseñar a Freezer su lugar sin ningún problema. Sin embargo, Nappa no se alegró al respecto. Enseñarle a Freezer su lugar, al final lo había logrado, pero la fuerza que tanto quería obtener ya no le interesaba para nada. Ni Freezer, ni Vegeta, ni el ejército, ni nada de ello le importaba. Él ahora era feliz donde estaba, entrenando con su maestra y protegiendo a los niños de allí en la Tierra. Por fin entendía cómo es que Kakaroto llegó a querer tanto ese planeta y el por qué peleó por él. Justo en ese momento, unas pisadas en el techo del lugar sorprendieron a Nappa. Se dio media vuelta y allí vio a una patrullera galáctica de élite. Era Sandra, su futura esposa, quien solo dijo: «Nappa del ejército de las fuerzas de Freezer, estás bajo arresto». Esas fueron las palabras que su esposa le dirigiría, recordando todos esos momentos y volvieron al presente y ahora le parecía algo gracioso. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces. De nuevo en el campo de batalla, Bojack se encontraba mirándolos fijamente. Mucho había cambiado, pero ahora aquí mismo se encontraban los 3 Saiyajin y su esposa, parados en el mismo lugar, listos para pelear contra un enemigo en común, pero ahora como personas completamente diferentes. Frente a frente se encontraban Raditz, Vegeta, Nappa y Sandra contra Bojack, listos para pelear contra un enemigo en común. Apenas iniciar la batalla, estos desaparecieron a super velocidad y arremetieron al mismo tiempo con una increíble presión contra el pirata espacial. El choque fue tal que destruyó el suelo del lugar y los edificios cercanos que aún quedaban con facilidad, pero no lograron hacerle un solo rasguño a Bojack, quien detuvo cada uno de los golpes con sus 2 manos. Magia aquí y fuerza bruta, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esto no los desanimó. Los 4 estaban llenos de adrenalina para la batalla, y Nappa gritó que justo como en los viejos tiempos tenían que deshacerse de ese tipo juntos. Después de esto, el espectáculo de explosiones e impactos por todo el lugar no se hizo esperar. Incluso con los 4 peleando a toda velocidad y máximo poder, Bojack no parecía perder ni un poco de ventaja. Lograba cubrirse en todas sus técnicas y no se mostraba ni un poco preocupado. Raditz y Nappa se encontraban utilizando sus habilidades especiales. El primero su endurecimiento, el segundo las artes marciales internas. Sandra todo su arsenal de patrullera galáctica. Y Vegeta, como era de esperarse, todo su poder bruto. Pero Bojack lograba regresarles todo, así que tal vez lo que necesitaban era un trabajo en equipo un poco más organizado, por lo que Nappa y Sandra fueron los primeros en poner el ejemplo. Luego de que la patrulla galáctica fuera lanzada un poco lejos por uno de los golpes de Bojack, este le distrajo lanzándole 2 disparos con su pistola, los cuales el pirata espacial destruyó con sus puños, pero Nappa aprovechó este breve instante para lanzarse a toda velocidad contra él. Apenas dejándole tiempo para reaccionar y cubrirse con el otro brazo, el Saiyajin había usado el ataque aprendido gracias a su maestra, el puño de la Mantis o Kamakiri Ken.
La enorme presión y poder de ataque hizo que el suelo debajo de Bojack se destruyera. Aunque este logró aguantarlo sin problemas con su brazo, intentó responderle a Nappa con un puño de su otro brazo. Pero Nappa logró mantenerle el ritmo, evadirlo gracias a las artes marciales internas, que si bien no era un experto total en ellas como lo fuera Reina, sí que logró darle problemas a Bojack. Primero rozó por unos centímetros su cara hasta que logró darle de lleno en la quijada con su rodilla, y molestándolo en extremo. Pero antes de que pudiera contestarle con otro ataque, Sandra llegó dándole una patada perfectamente en sincronía con Nappa, y así lograron sacar a volar a Bojack. Ahora sí que Bojack dejó de jugar y apenas levantó y utilizó su habilidad de materialización mágica, esa misma que usan los namekianos y otras razas para crear ropas o objetos. Pero él la utilizó para hacer una especie de lanza con picos. La tomó y se preparó en pose de batalla. Vegeta y Raditz no perdieron el tiempo y atacaron también en equipo. El primero utilizando una espada de ki, la cual llamó la espada de Vegeta. Hey, entendí la referencia. Dragon Ball Multiverse, para contrarrestar la lanza de Bojack, y Raditz con su endurecimiento para lograr bloquear dicha arma. Entre los dos a toda velocidad lograban esquivar y cubrirse de los ataques de Bojack, hasta que Raditz logró encontrar el momento idóneo para atacarlo por detrás. Utilizó todas sus fuerzas en el puño y Bojack se dio cuenta en el último momento, incitándolo a darle su mejor golpe. Una enorme explosión se dejó ver en el lugar y todo alrededor estaba siendo destruido. Pero mientras tanto en el otro mundo alguien se encontraba observándolos desde muy lejos. Sintonizando la pelea de un enorme televisor con antenas se encontraban Gine, la madre de Goku, que ahora estaba completamente impresionada del espectáculo, el cual estaba dando su hijo Raditz. Se sentía bastante orgullosa de lo que veían sus ojos. Para ser más específicos, se encontraban en el interior del castillo de Enma-sama. Detrás de ella no solo estaba Bardock, sino también el mismísimo Enma, quien admitía que la pelea estaba poniéndose muy intensa. También los demás ogros y trabajadores, así como el abuelo Gohan. En ese momento apareció Goku frente a ellos con el distintivo sonido de la teletransportación, y trayendo consigo a Kami-sama, Bubbles y Gregory. Luego volteó a ver a los demás y los saludó preguntándoles si ellos también se encontraban viendo las peleas. Esto como si de un espectáculo se tratara. Gine los saludó sorprendida de que apareciera de repente y Bardock le preguntó en dónde había estado, pues estaban esperando a que llegara hace varias semanas, luego de que muriera en la batalla contra Cell. Aunque claro, no sabían lo que de verdad había pasado con él y Kaiosama. Goku les dijo que lo perdonaran, pero estaba acampando en el camino de la serpiente junto con Kami-sama, y al voltear al televisor vio que se encontraban viendo a Raditz y Vegeta pelear contra Bojack. El abuelo Gohan saludó también a Goku, le dijo que hablando de peleas, Gohan, es decir su nieto, lo estaba haciendo bastante bien contra su oponente. Todo su entrenamiento y las habilidades que Goku le había enseñado estaban haciéndose notar. Goku dijo con orgullo que ese era su muchacho, y lleno de entusiasmo pensó que era momento de desmontar su apoyo. Gine lo siguió y dijo que haría lo mismo, pues su familia lo necesitaba. Entonces los dos, como si estuvieran sincronizados, tomaron una gran bocanada de aire, y después gritaron a todo pulmón. Goku primero le gritó a Gohan y le dijo que diera su máximo esfuerzo y lo lograría, y después mencionó también a su hermano. Gine por su parte mencionó tanto a Raditz como a Gohan por igual. Padre y madre se veían muy entusiasmados mientras Bardock y el abuelo Gohan sonreían detrás de ellos. Ver a la familia reunida era una vista muy poco usual, pero demasiado agradable. Regresamos al campo de batalla, pero esta vez con Gohan, quien se encontraba en Super Saiyajin Full Power. Los golpes que intercambiaba con Sangia parecían bastante parejos. Ambos se encontraban dándolo todo y ninguno pareciera ceder contra el otro. Además, los signos de la batalla como las heridas eran evidentes. Sangia pensó que no podía tomarlo a la ligera, no solo por su poder bruto y técnica que eran bastante buenas, sino por su estrategia y talento, los cuales eran de lo más alto. Para cuando ella planeaba algo, el Saiyajin ya tenía la respuesta para sus ataques. Por un momento pensó que también era el tipo de persona que le atraía. Oh no, aquí empieza el Gohan colonizador. Gohan por su parte reconoció que Sangia era una peleadora sorprendente. Su fuerza era equivalente a la de su padre Cell cuando pelearon, hasta quizá un poco mayor. Además, tenía una increíble intuición y anticipación, incluso cuando planeaba su ataque con docenas de movimientos de ventaja. Ella tenía cómo contrarrestarlo. Por un momento pensó que sería de mucha ayuda si la tuvieran de su lado. Gohan estaba resistiendo un combo de golpes bastante agresivo, hasta que respondió y Sangia se dio cuenta de que todos sus ataques estaban apuntando hacia su parte superior, por lo que intuyó que el próximo ataque vendría por debajo.
Un golpe en su punto ciego mientras se protegía la cara, justo en su costado, es decir, un gancho al hígado. Pero Gohan ya se había anticipado a esto. Esa rápida sucesión de golpes hacia su cara habían sido su propósito para que ella levantara sus brazos y descuidara por completo la parte inferior. Así que sería muy fácil que Sangia predijera que el próximo golpe sería por debajo de su línea de visión. Pero en realidad esto también era una finta. Su verdadero ataque iba de nuevo hacia arriba, y en un golpe muy rápido y certero para tomarla de sorpresa en su nuevo punto ciego, y ya la tenía. Sin embargo, en el último momento Sangia apenas pudo darse cuenta y prepararse para ello. Ambos recibieron el golpe de su oponente y lograron bloquearlo en el último momento con sus brazos, no sin antes recibir algo de daño por la fuerza del impacto. Gohan se impresionó de que ella pudiera ver a través de su estrategia, y se emocionó pensando que parecía una especie de juego de ajedrez a super velocidad. Estaba maravillada con esta pelea, mientras Sangia reconoció que hubiera estado completamente acabada si ese golpe le hubiera dado. Gohan era un peleador de temer, quizá el mejor con el que se había enfrentado. La pelea continuó con el mismo nivel de intensidad. Ambos peleadores seguían dando lo mejor de sí mientras solo se podían ver las estelas de sus movimientos, estas abarcando enormes distancias en el cielo y ocasionales golpes que retumbaban a lo lejos, como en One Punch Man. Cerca de ellos se encontraban Piccolo y Videl forcejeando. Los dos parecían tener la misma fuerza, o casi la misma, a pesar de que el Hera-Seijin se veía más grande y agresivo. Y de alguna forma Gohan y Sangia lograron no interrumpir su pelea mientras ellos mantenían ocupados peleando a toda velocidad, y llegando casi a chocar contra ellos. Sangia decidió abrir distancia para atacar de lejos, por lo que se alejó a toda velocidad de Gohan, quien ya tenía pensado que lograría alcanzarla, pero para hacerla más fácil, le lanzaría 3 disparos rápidos teledirigidos. Con esto tendría que reducir su velocidad para lograr esquivarlos. Sangia se dio cuenta de esto, así que redujo su velocidad, pero de golpe concentrando su energía en las manos para dar una maniobrada y frenar el giro ligeramente. Luego se tiró hacia atrás, logrando que Gohan fuera tras él y le tomara la delantera. A Gohan le tomó unos segundos darse cuenta de lo que había pasado. Ahora él era quien se encontraba en desventaja. Sangia extendió sus manos y le lanzó 2 rayos, justo como lo había hecho él. Pero como era de esperarse, Gohan logró salir también de esta. Ya había utilizado mucho las técnicas de su padre y de Piccolo, por lo que era momento de usar la suya propia. Para esquivar los ataques de Sangia, Gohan se puso en posición fetal y comenzó a dar vueltas a gran velocidad, casi como si fuera una rueda, lo que ocasionó que cayera de vuelta hacia donde Sangia se encontraba. Y sin percibir ninguno de los dos ataques, Sangia no esperaba una maniobra tan peculiar de Gohan, el cual puso toda su energía para convertir ese movimiento en un poderoso golpe, impactando de lleno en Sangia y causándole un gran daño, aunque el Saiyajin terminó un poco sonrojado. Oh no, ya que no esperaba que en su cara quedara justo contra el pecho de su oponente. La explosión y el impacto del ataque se escuchó a lo lejos. El número 18 se percató de ello, imaginando el enorme dolor que habría sentido Sangia, pero no era momento de que estuviera preocupándose por sus enemigos, ya que tenía un problema mucho mayor delante. Yamcha 18 y Tenchin Han, los 3 aún se encontraban peleando contra el Bujin, quien si bien se veía bastante cansado y herido, seguía teniendo la ventaja contra estos 3 gracias a sus habilidades mágicas y el escudo protector. La pelea había durado demasiado, por lo que ya harto decidió terminarla lanzando una gran cantidad de rocas y objetos puntiagudos hacia ellos, para así terminarlos con ese ataque. Los 3 se prepararon para separarse y evitarlos, pero antes de que Bujin pudiera arrojarlos sintió una extraña fuerza que lo paralizó de golpe. No podía mover su cuerpo, y era una sensación algo familiar. ¿Telequinesis? A lo lejos se encontraba Chaos, quien estaba utilizando su poder psíquico para lograr mantener quieto al enemigo. Bujin estaba furioso de que un enemigo más apareciera, y además consiguiera mantenerlo quieto. Pero a punto de perder el control, Chaos le gritó a los demás que se apresuraran y lo atacaran con todo lo que tuvieran. Número 18 fue la primera en aprovecharlo y le dio su golpe directo al estómago a toda velocidad. Yamcha utilizó su ataque de colmillo blanco y lo hirió gravemente en el mismo lugar, dejándole heridas abiertas, mientras Bujin furioso se puso en posición para utilizar la técnica especial de los hilos de los Hera-Seijin y absorber sus energías. No podía morir aún, no de esta manera. Pero en cuanto estiró sus manos, estas fueron cortadas, al ras por un disco de energía que lo interceptaron a toda velocidad. Todos se sorprendieron y no era para menos, pues se trataba de la técnica insignia de Krillin, la cual 18 inmediatamente reconoció. El humano se encontraba un poco lejos de ahí, observando todo desde abajo.
y apenas consciente y de pie, pero satisfecho de que por fin había logrado tomar a su oponente por sorpresa. Luego volvió a desmayarse del cansancio. Con esto, Bujin ya no podía utilizar su técnica y comenzó a desesperarse cuando detrás de este apareció Ten Shin Han, preparando su ataque insignia, el Ki Kohu. Utilizando sus 4 brazos lanzó un enorme rayo de energía que le dio de lleno a su enemigo, el cual no pudo hacer nada más que mirar la cegadora luz y recibir el golpe de calor en cuestión de segundos que parecía haberlo eliminado por completo. Su energía dejó de sentirse y por fin lo habían logrado. Ten reconoció que si no hubiera sido por Chaos no lo hubieran conseguido. Era un oponente formidable y tenía la misma fuerza que un pequeño Cell Jr., pero era más peligroso que ellos gracias a sus habilidades. Regresando con Piccolo, este había tomado la ventaja de nuevo, y de un ataque lanzó volando a su oponente, haciendo que atravesara varios edificios hasta terminar colapsando con una pared. Y gravemente herido, Piccolo dijo que ya había terminado y Vido aceptó. Pero en un intento de tomar al namekiano por sorpresa le lanzó la técnica de los hilos, dando en el blanco y paralizándolo. Con esto ya no podía hacer nada. Quizás Piccolo era más fuerte incluso que todos los enemigos que había eliminado para su maestro Boya, pero nadie podía escapar de sus hilos psíquicos. Drenaría toda su energía por completo, y en cuanto esto sucediera lo cortaría en pedazos. Pero Piccolo ni siquiera se inmutó. Sus ojos brillaron por un instante y disparó de ellos sus 2 rayos, los cuales atravesaron el pecho y los pulmones de su enemigo, haciéndole retroceder y toser, mientras miraba cómo es que se desangraba rápidamente. Hey, esta es otra referencia a Multiverse. Piccolo le dijo que estaba esperando que utilizara esa técnica, ya que como era su carta de triunfo significaría que solo lo usaban cuando se encontraban acorralados, y sin nada más que hacer. Pero tenía la desventaja de que también al usuario lo dejaba inmóvil por demasiado tiempo, por lo que fue fácil contrarrestarla. Luego le sugirió que la mejorara para la próxima vez, pero irónicamente no habría una próxima vez, pues le dijo que su lujuria por la violencia y brutalidad fueron lo que lo llevó a ser eliminado por sus propias manos. El Heraseijin suplicó por su vida y le dijo que esperaba que le diera un segundo. Piccolo demostró algo de empatía y le dijo que estaba bien, pero seguido de esto alzó su mano directo hacia la cara de su enemigo y contó 1. Luego de que el segundo pasara, lanzó desde su mano un ataque de energía que lo pulverizó por completo, acabando con él y así dejando uno menos. Luego se disculpó y le preguntó al resto de las cenizas si necesitaba un poco más de tiempo. Diablos, que demasiada esencia. Mientras tanto, el único que faltaba era Trunks, quien seguía peleando contra su oponente Kogu. Los dos estaban utilizando sus espadas y los usuales choques de ataques ahora eran intercambiar sonidos de metal y rechinarse al golpearse entre sí. Los dos tenían heridas visibles en todo su cuerpo, pero aún así tenían energía suficiente para seguir. Sus movimientos eran tan rápidos y fuertes que en lugar de destruir sus alrededores como los demás, terminaban cortándolos y haciéndolos pequeños pedazos. Ambos mostraban una gran maestría con la espada. Uno de los choques de la espada los separó por algunos metros. Los dos guerreros aprovecharon para tomar un impulso y volver a atacar, pero Kogu logró hacer que la guardia de Trunks se rompiera, así que preparó unos de sus ataques especiales. Dio varias vueltas a su espada y lanzó varios cortes que atravesaron varios kilómetros y cortaron edificios y montañas. Pero Trunks consiguió defenderse de cada uno de estos con su propia arma. Ahora siendo Kogu el de la guardia baja, Trunks aprovechó para lanzarle un corte desde abajo. Su enemigo apenas si logró poner su espada para defenderse, pero no fue suficiente. La espada de Trunks logró cortarla fácilmente y atravesó hasta cortar también parte de su rostro. Luego Trunks aprovechó el impulso y tomó su espada para hacer un segundo corte de arriba hacia abajo. Pero en ese momento Kogu tiró su propia arma para atraparlo con las 2 manos de Trunks. Sin embargo, no la mantendría en la misma posición como hubiera sido normal, sino que este aprovechó el impulso de su oponente y utilizó la inercia a su favor, lanzándola hacia un lado, logrando hacer que Trunks cayera y le quitara su espada. Goku entonces tomó la suya, el cual se encontraba partida por la mitad y se lanzó a toda velocidad contra el Saiyajin. Este ya no tenía nada con qué defenderse, así que solo logró cubrirse con el antebrazo, el cual fue atravesado por completo, pero evitó que sus partes vitales fueran dañadas. El impulso lo lanzó lejos y terminó atravesando y destruyendo una casa. Luego Kogu tomó la espada de Trunks y sin perder tiempo se lanzó a perseguirlo, y así atacarlo una vez más, habiendo logrado obtener ventaja en muy poco tiempo ya que su enemigo estaba indefenso y con un gran daño, por lo que no desperdiciaría esta oportunidad.
Este se lanzó hacia él con un gran salto, intentando hacer un corte hacia abajo, y Trunks hizo lo único que pudo, rápidamente sacando la espada que tenía clavada en el antebrazo, y la utilizó para detener el ataque de Kogu. Ambas espadas chocaron, pero ahora con dueños diferentes. Ambos mostraron una sonrisa algo sádica, pero que indicaba que se encontraban disfrutando la pelea al máximo. La espada de Trunks que Kogu tenía no soportó más y terminó rompiéndose a la mitad. Ahora ambas armas estaban en igual de condiciones. Kogu dio otro salto hacia arriba para alejarse y después los dos volvieron a lanzarse a toda velocidad. Intercambiaron varios cortes más hasta que el momento decisivo llegó. Los dos apostaron con todo por el poder. Era ahora o nunca. Arremetieron contra su oponente listo para atravesarlo. Chocaron y se escuchó el sonido del filo de las espadas atravesando los cuerpos. Al parecer ambos habían acertado sus ataques. Salieron chorros de sangre, pero no podía distinguirse bien de quién se trataba. El hombro de Trunks había sido cortado varios centímetros por su propia espada. Lucía realmente doloroso, pero en cambio él había logrado atravesar a su oponente justo debajo del pecho, en la parte superior de su estómago, y de ahí era donde brotaba la mayor parte de la sangre. En ese momento ambos se apartaron a toda velocidad, pero Kogu no pudo aguantar más y cayó de rodillas. Claramente fue derrotado por el Saiyajin. Trunks lo miró y reconoció que ya no podía seguir, pero a pesar de que usualmente él era quien se encargaba de los enemigos sin piedad, en esta ocasión reconoció la valía y el orgullo de su oponente, por lo que no le eliminó al instante. Kogu después volteó a verlo con ojos casi entrecerrados, estremeciéndose del dolor que sentía. Vio el semblante serio de Trunks y luego cerró los ojos sonriendo, casi como si estuviera satisfecho de haberlo dado todo en aquella pelea, sin remordimientos por haber perdido contra aquel oponente. Apenas podía respirar y mucho menos hablar, pero utilizó sus últimas energías para darle un mensaje a Trunks que no quería que fuera ignorado. Si tienes la oportunidad, por favor, dile a Sangia. Kogu seguía tosiendo sangre y no parecía que fuera a terminar su oración, pero siguió. Que lo siento, no pude protegerla a ella ni a su pequeño hermano Kenta. Trunks se sorprendió de esto. Realmente no los conocía, pero no esperaba que fueran más que simplemente crueles enemigos. Estaba acostumbrado a solo lidiar contra monstruos y oponentes como los androides del futuro, que no tenían sentimientos, el mismo Cell o Freezer, pero nunca contra enemigos que se comportaran como seres realmente con emociones. Desde el momento en que Kogu demostró honor hacia la pelea, había sentido que este era algo diferente. Perdón por no ser lo suficientemente fuerte. Estas fueron las últimas palabras de Kogu, quien luego soltó la espada de Trunks y se quedó inmóvil, sin poder hacer ni un solo ruido más, y sus pupilas palidecieron y se quedaron completamente en blanco, mientras una lágrima salía de sus ojos. Este ya se encontraba sin vida, sin caer, como todo un guerrero. Trunks se percató de que ya había terminado y no sintió remordimiento, pero tampoco satisfacción. Y después de escuchar su mensaje le prometió que como había demostrado honor en su pelea y había sido bastante buena, le daría su mensaje a Sangia. Si es que tenía la oportunidad, claro. Pero antes de eso tenía el presentimiento de que había un último y gran problema con el que todos tendrían que lidiar. De vuelta al campo de batalla, Bojack se encontraba peleando contra Vegeta. Nappa, Raditz y Sangia también hacían lo que podían. ¿Qué pasará ahora que todos sus hombres han sido derrotados? Pero el maníaco pirata espacial no parece perder la ventaja. Trunks acababa de derrotar a su oponente Kogu, pero sabía que el verdadero problema aún se encontraba con vida. Mientras tanto, Sandra logró que Bojack tirara su lanza, y en ese momento Raditz y Nappa aprovecharon el descuido para darle un golpe combinado justo en el estómago. Vegeta se posicionó detrás de ellos, ordenándoles que se movieran mientras cargaba un Final Flash. Utilizó toda su energía en lo que pareciera ser uno incluso más poderoso que el que utilizó contra Cell. Cuando este estuvo a punto de alcanzar a Bojack, ya era demasiado tarde para esquivarlo. Puso cara de preocupación y recibió de lleno ese ataque. La estela del ataque se hizo gigantesca, atravesando con facilidad el domo en que se encontraban y dejando un enorme hueco por el cual el ataque escapó y desapareció en el horizonte hasta llegar al espacio. En ese lugar, todo sitio por donde pasó el Final Flash quedó destruido e incendiado. Vegeta estaba satisfecho. Nappa se sorprendió de que atravesara el domo e incluso derritiera las rocas y quemara todo el sitio. Y el príncipe le dijo que había sido pan comido. No solo había eliminado a Bojack, sino también había hecho una nueva entrada para la isla. 18 Piccolo, Tenshinhan y Yamcha llegaron al lugar. Raditz preguntó si entonces ya había acabado y Vegeta se lo confirmó.
pero Nappa aún podía sentir algo. Luego se sorprendió al ver que dentro de las llamas que habían quedado del ataque se movía una silueta. La silueta se puso en pie y tomó forma. Era Bojack. Lentamente comenzó a darse vuelta mientras miraba hacia los demás con una mirada y sonrisa de desquiciado. No era el mismo, lo había hecho perder el control por completo. Se había transformado en su forma full power. De esta manera el ataque de Vegeta no le hizo daño. Piccolo no podía creer que estuviera de pie luego de ese ataque. 18 estaba igual de sorprendida y Vegeta se exasperó y arremetió contra él a toda velocidad. Nappa intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El príncipe Saiyajin comenzó a darle una sucesión de golpes que no parecía hacer más que moverlo lentamente, incluso aunque estaba poniendo todo de sí. Bojack le detuvo una mano con facilidad y le dijo: Vegeta, no. Luego con un puñetazo de su mano izquierda directo al estómago lo lanzó a volar kilómetros de allí. Los demás vieron horrorizados lo que pasaba mientras Bojack se alzaba frente a ellos, listos para enfrentarlos. Mientras tanto, el único que faltaba de eliminar a su oponente era Gohan. Ya había dejado a Sangia exhausta con el golpe que le dio al esquivar sus ataques, pero se encontraba a punto de terminar su pelea. Con un choque de poderes, Gohan lanzó un Kamehameha y Sangia un Starlight Arrow. Los dos poderes chocaron y el forcejeo comenzó. Gohan se dio cuenta de que el ataque de Sangia tenía mucha velocidad y poder de perforamiento, pero él tenía la ventaja en cuanto a fuerza de empuje y lo podía lograr. Sangia por su parte se dio cuenta de que aunque su ataque había sido más rápido, el de Gohan era mucho más masivo y con más fuerza. Es decir, el de Gohan era lento pero seguro. Sangia había cometido un grave error. En tan solo cuestión de segundos, el Kamehameha de Gohan engulló por completo el ataque de Sangia, y a ella también. Pero Gohan dejó de empujar y de soltar energía. Esto en cuanto se dio cuenta de que había ganado, dejando así a Sangia con vida al solo recibir el primer impacto del Kamehameha. Sangia se encontraba a duras penas en pie con una de sus rodillas en el piso, completamente agotada luego de recibir ese ataque. Ya no podía hacer nada, y aunque Gohan le dijo que ya había acabado, ella le respondió que no podía terminar ahí. De lo contrario, él la mataría. Gohan le preguntó si se refería a su jefe y ella respondió que si no seguía sus órdenes no solo la castigaría, la destruiría, la rompería, la torturaría y la usaría de ejemplo con los demás. Y hasta que estuviera satisfecho con el dolor y su sufrimiento, la acabaría. Tenía que seguir sus órdenes al pie de la letra, pues si Bojack llegaba a detectar aunque sea una minúscula pizca de rebeldía en ellos, les esperaría lo peor. Gohan le preguntó por qué no se oponía ante él, eran 4 y eran bastante fuertes. Podían hacerlo y decirles que no siguieran sus órdenes nunca más, pero Sangia le dijo que era imposible. Kogu Bujin y Vido, los tres estaban demasiado asustados o ya habían aceptado su destino hace años, y el resto de su raza había sido eliminada por ese demonio. Sangia siguió contándole que no tenía idea de lo que Bojack era capaz, había masacrado no solo a toda su gente, sino a muchas otras razas, también destruido incontables planetas, y los forzó a obedecer sus mandatos, sin importar qué tan absurdos o sangrientos fueran. Aquellos que se oponían pagaban el precio, incluso forzó a muchos como ella, que desde el principio se oponían a obedecerlo, haciendo que eliminaran a sus propios amigos y familiares con sus propias manos. Solo así les perdonaba la vida y probaban su lealtad a él. Gohan intentó decirle que no tenía que ser de esa manera y ya no tenía que sentir miedo. Podía enfrentarlo, pero Sangia ni siquiera lo dejó terminar y comenzó a gritarle que no. No entendía, ella no podía enfrentarlo, no tenía más opción, él era demasiado poderoso. Todo aquel que intentaba rebelarse fue destruido por completo o sufrió un destino incluso peor. Era un monstruo, un demonio. Sangia le dijo a Gohan que él y sus amigos tenían que escapar, llevarse a sus familias lejos a otro planeta. No tenían que confrontarlo, pues eso los llevaría solamente a la perdición. Nadie podía vencerlo. Gohan cerró los ojos por un momento, guardó silencio y luego volvió a abrirlos. Una enorme cantidad de poder fue expulsada de su cuerpo en ese instante y se transformó nuevamente en Super Saiyajin 2. Su aura cambió de tamaño, relámpagos salieron de ella y su cabello se erizó todavía más. Sangia se quedó estupefacta mientras lo veía fijamente y él solo sonreía. Podía sentir lo feroz e inmenso de su ki, pero al mismo tiempo lo sentía cálido y reconfortante.
algo que nunca antes había experimentado. Gohan comenzó a hablar, le dijo que todos siempre tenían una lección, y ahora mismo ella tenía la oportunidad perfecta para hacer las cosas bien, no solo por ella misma, sino por toda su familia, sus amigos y su gente. Si quería hacer alguna diferencia en el mundo y redimirse por todo lo que había hecho, Gohan le extendió la mano para ayudarla a levantarse y siguió. Usa ese enorme poder que tienes para enfrentarte a ese monstruo y golpéalo tan fuerte que nunca más vuelva a pensar en levantarse. Gohan le sonrió muy sinceramente a Sangia, y en ese momento le trajo recuerdos, ese sentimiento que ya había olvidado, y que le encantó en su momento haber vivido. Era su hermano. Los recuerdos de Sangia nos traen un flashback justo cuando Bojack estaba a punto de eliminarla. Ella se encontraba bastante herida y tirada en el suelo, mientras su pequeño hermano Kenta se interpuso entre los dos. Le dijo a Bojack que se alejara y que no volviera a tocar a su hermana nunca más. Kenta se abalanzó corriendo hacia Bojack para enfrentarlo. Sangia le gritó a todo pulmón que no lo hiciera, y Bojack simplemente lo disfrutó. Le encantaba eliminar a pequeños valientes como él. Utilizó una pequeña ráfaga de energía y Kenta salió volando y cayendo atrás de Sangia, bastante malherido. Sangia le dijo a su hermano que se detuviera, y en ese momento Bojack le interrumpió preguntándole si se trataba de su pequeño hermano, pues acababa de tener una excelente idea. Se preguntaba cómo es que reaccionaría Sangia si Bojack comenzaba a jugar con su pequeño hermano Kenta y lo obligaba a retorcerse en el suelo como un gusano, o aún mejor, qué tipo de dulces sonidos haría si poco a poco lo acabara con sus propias manos. La cara de desesperación que pondría Sangia sería realmente entretenida para Bojack. Bojack la obligó a eliminarlo ella misma para probar su lealtad, o de lo contrario sufriría el doble al ver cómo Bojack se encargaba de él. Era un trato razonable según lo había propuesto. Después de todo, Sangia ya tenía una mano extendida. Solo era cuestión de que acabara rápido con un ataque de energía en la misma posición en la que se encontraba. Así que tenía dos opciones. Le daría solo un minuto para elegir y su tiempo empezaba justo ahora. Sangia solamente veía a su hermano mientras pensaba que no podía ni quería hacerlo. Él no su pequeño hermano. Es la única familia que le quedaba. Lo amaba y tenía que protegerlo a toda costa, pues se lo había prometido a sus padres. Sin él ya no era nada, no le quedaba nada. Sin embargo, si no lo hacía, Bojack los destruiría poco a poco. No podía dejar que eso sucediera, pero tampoco tenía una alternativa ni cómo escapar. E incluso si terminara sacrificándose, no tenía idea de qué hacer, estaba entrando en mucha desesperación. E incluso le rogó a los Kaioshin. No podía hacerlo, estaba pidiendo misericordia en su mente, y que alguien lo salvara a cambio de que ella hiciera lo que fuera. Ambos hermanos se miraron con lágrimas en el rostro. Pasó un segundo que pareció una eternidad y luego Kenta sonrió. Comenzó a hablarle por la mente diciéndole que todo iba a estar bien. Sangia reconoció que estaba utilizando telepatía, pues Bujin le había enseñado esa técnica. Kenta volvió a decirle que estaría bien, él estaría bien, que hiciera lo que tuviera que hacer, no tendría que preocuparse porque él lo quería así. Después de todo, ella había pasado todos estos años protegiéndolo. Pero él quería al menos, solo por esta vez, ser capaz de proteger a la hermana mayor que tanto quería. Sangia le dijo que no podía. Si lo hacía, no sabía si podría seguir adelante, ya que él era todo su ser. Y en el momento ella sintió que las manos de su hermano tocaban las suyas. Le dijo que lo sabía, pero por eso mismo no importaba lo que pasara. No importaba que eligiera ella, él siempre la iba a querer. Tenía la fe en que algún día ella haría las cosas bien y derrotaría a ese tonto de Bojack. Pero ahora tenía que asegurarse de sobrevivir, para que algún día pudiera darle una lección de parte de todos ellos. Sangia comenzó a soltar más lágrimas mientras le decía pequeño bribón, y los dos se abrazaron mentalmente. Luego avanzamos un poco hasta los segundos después de que ella había eliminado a su hermano y vio cómo su colgante había quedado atrás. Ella lo tomó y desde ese entonces no volvió a separarse de él. De vuelta en el presente, Sangia se encontraba mirando a Gohan sosteniendo su colgante mientras le recordaba todo esto. El Saiyajin permanecía con su mano extendida hacia ella, y preguntándole qué es lo que había decidido, Sangia cerró los ojos y luego sonrió. Extendió su mano también hacia él y la apretó firmemente. Se levantó y los dos se miraron con una sonrisa por unos segundos. Luego ella salió volando de allí a toda velocidad, directo a enfrentarse con Bojack, mientras Gohan la veía partir. Y mientras tanto, en el estadio todos hacían comentarios de lo increíble que había sido Gohan. Y otros cuantos no entendían mucho lo que pasaba, pero Videl se encontraba completamente embelesada.
viendo a Gohan en la pantalla y cautivada por todo lo que había demostrado. Milk se encontraba junto con Bulma y Lanch, también estaba orgullosa de su hijo, también tanto de su poder como su bondad. Gohan no quiso perder tiempo y pensó que lo mejor sería ir también a ayudar a Sangia, pero en ese momento sintió una débil presencia cerca de allí, por lo cual decidió ir a ver de qué se trataba, ya que parecía estar a punto de desaparecer. Cuando llegó era el cuerpo casi en cenizas de Bujin. Era un milagro que todavía se encontrara vivo. No tenía la mitad de su cuerpo y había demasiada esencia brotando de su cuerpo. Mucha de esa esencia estaba pulverizada. Sus extremidades habían sido esencializadas y toda la piel que le quedaba se encontraba esencial. Apenas podía respirar. Gohan lo reconoció como uno de los compañeros de Sangia, el que Ten y Yamcha así como 18 habían enfrentado. Al parecer habían tenido que utilizar un escudo de energía para protegerse en el último segundo, pero no había sido suficiente, por eso consiguió sobrevivir, pero quedó en ese lamentable estado. Gohan le dijo que lo sentía mucho, pero no había nada más que hacer. Bujin, como pudo y con sus últimos alientos, le preguntó a Gohan si Sangia se encontraba bien, y este le respondió que sí, que ella acababa de ir a enfrentarse con Bojack, y él se encargaría de ayudarla para detener a ese monstruo. Bujin sonrió y le dijo, entre jadeos, que había logrado lo que él y Kogu nunca pudieron, salvarla y liberarla. Luego, casi en su lecho de muerte, le rogó a Gohan que por favor cuidara de ella en un futuro, por ellos dos. Gohan lo miró con tristeza, pensando que entonces él también era alguien bueno que fue obligado por Bojack, pero tenía curiosidad de saber más y como Bujin apenas podía hablar, decidió intentar utilizar la misma técnica que su padre Goku utilizó en Namek con Krillin. Puso su mano en la cabeza de Bujin y en ese momento toda la información entró en su cabeza de golpe, dejándolo con los ojos abiertos e intentando procesar tanto en tan poco tiempo. Se enteró de todo, absolutamente todo lo que había pasado, todo lo que vivieron Sangia y sus amigos con aquel demonio. Una gran lágrima cayó de los ojos de Gohan, luego puso una pequeña sonrisa en su rostro y le dijo a Bujin que gracias a la pelea que había tenido con Sangia sabía que ella era la guerrera más poderosa, y más que eso, una persona sorprendente, por lo que prometió que la iba a cuidar. Tenía su palabra. Bujin tardó un segundo en contestar y después le dio las gracias con su último aliento. Cerró los ojos y Gohan le dijo que ya no se preocupara. Podía descansar en paz. De ahora en adelante él se encargaría del resto. El Saiyajin híbrido se puso en pie y se giró lentamente. Su cara ya no era la misma. Por un momento recordó toda la rabia e ira que había sentido cuando enfrentó al monstruo de Cell. Bojack iba a pagar y lo haría muy caro. Regresando unos minutos antes, Bojack se encontraba divirtiéndose peleando contra todos al mismo tiempo. No importaba que hicieran 18, Yamcha e incluso Trunks. Todos los demás no estaban a la altura. Tenshinhan lanzó un Kikoju a quemarropa, que el pirata espacial ni siquiera se molestó en esquivar. Simplemente avanzó un poco paso a paso hasta estar enfrente del Tríclope y lanzarlo a volar de un golpe. Seguido de preguntar quién sería el siguiente. Nappa, Raditz y Sandra se lanzaron a atacarlo, pero Bojack abrió un pequeño escudo que fueron incapaces de atravesar. Después lo expandió y se convirtió en un ataque en forma de barrera, lo que explotó en el lugar y terminó dañándolos también, creando un inmenso cráter. Piccolo se puso de pie, número 18 y Yamcha le siguieron a Bojack. Este volteó a verlos y les preguntó si querían más. Luego dijo que era perfecto, podía seguir jugando con ellos un poco antes de eliminarlos. Piccolo pensó que su poder y habilidad mágica eran demasiado. Tan solo su fuerza rivalizaba con la de Cell luego de que había vuelto de autodestruirse. No había manera de que pudieran derrotarlo. En ese momento Vegeta apareció detrás de Bojack, directo a golpearlo, pero el Geraseyin lo bloqueó con su brazo. De ahí el Saiyajin aprovechó para atacarlo directamente con un Big Bang Attack, esto directamente a su rostro. Una explosión de humo se disipó y dejó ver a Bojack sorprendido y sangrante de su cara, pues su semblante cambió de sorpresa y quedó irritado. Tomó a Vegeta de la cabeza y lo aplastó con sus manos, diciéndole que eso realmente le había dolido. El Saiyajin no podía soportar la presión en su cabeza. La esencia empezó a salir de su nariz y hasta regresó a su estado base. Bojack le dijo que no pararía hasta que salieran sus ojos y su cerebro sufriera una esencial explosión. Eso sería glorioso. Vegeta gritaba de dolor, estaba a punto de perder el conocimiento, y en ese momento un puño golpeó la cara de Bojack, interrumpiéndolo y logrando que soltara al Saiyajin. Se trataba de Sangia. Todos en el lugar se sorprendieron, incluso Goku, y los demás en el palacio de Enma-sama. Bojack salió volando algunos metros y cayeron siendo arrastrados por la inercia del golpe. Sangia se preparó para enfrentarlo mientras le dijo que ese golpe había sido por su hermano Kenta.
La Saiyajin gritó el nombre de Bojack mientras expulsaba absolutamente todo su poder. Su musculatura aumentó un poco y su apariencia cambió. Había desbloqueado también la transformación full power de su raza que solo Bojack había logrado obtener. Este le gritó preguntándole qué diablos creía que estaba haciendo. Ella le respondió con un grito aún mayor diciéndole que estaba haciendo su elección. Comenzó a atacarlo con una ráfaga de golpes, los cuales Bojack apenas podía bloquear. El poder de Sangia también aumentaba bastante, pero también su velocidad, por lo que terminó recibiendo directamente varios ataques de ella. Sangia parecía incluso más veloz que él, logrando evadir sus ataques y moviéndose tan rápido que Bojack no podía ver dónde se encontraba. Yamcha, que se encontraba igual de sorprendido, le preguntó si es que no era ella una de sus hombres y por qué estaba atacando a su jefe. 18 tampoco lo sabía y pensó que se había perdido de algo. Yamcha supuso después que Gohan de alguna manera le había convencido de pasarse de su lado, y Piccolo dijo que al parecer al fin había encontrado su propia manera de ganar las peleas, donde no necesitaría utilizar su fuerza bruta. Bojack intentó atacar a Sangia con un ataque de energía, pero no pudo ni siquiera apuntarle bien. Luego ella lo dejó fuera de balance por un momento con uno de sus golpes y aprovechó para lanzar un Starlight Crusher. Puso todo lo que le quedaba en esa técnica, ya que esa era su oportunidad, y si no lograba eliminarlo ahí entonces no podría hacer nada más. La explosión y el área del ataque fueron enormes, incluso más que en el Final Flash de Vegeta. Sangia sabía que ya no le quedaban energías para nada más y había usado todo su poder. Ya no había nada más que hacer, no tenía ningún otro recurso, por lo que esperaba haber eliminado a ese maldito, o por lo menos que estuviera tan agotado como ella. Cuando el polvo y los escombros se disiparon, la silueta dañada de Bojack podía aún verse. Este se estaba riendo como un lunático mientras decía que eso había sido increíble y que no podía creerlo. Todo su brazo izquierdo se encontraba quemado y de color oscuro. Ya no tenía la mano y la parte izquierda de su cara se encontraba en la misma condición, mientras su ojo parecía haber sufrido el mismo destino. Sin embargo, se estaba riendo, eso realmente le había dolido. La llamó el antónimo de perro, mientras le había dicho que no había sentido tanto dolor en mucho tiempo. Sabía que el potencial que había visto en ella era enorme, pero era una lástima que tendría que eliminarla ahí mismo, por lo que se preguntó si tenía algunas últimas palabras antes de que eso sucediera. Sangia comenzó a temblar, pero no se acobardó. Le dijo que sí. Sus últimas palabras eran que disfrutara ser eliminado de la misma manera que lo hizo con tantos otros. Luego Bojack comenzó a reírse de nuevo, mientras cargaba un ataque con la única mano que le quedaba, y le gritó a Sangia que desapareciera. Sangia cerró los ojos mientras la mano de Bojack se extendía hacia ella, y habló con su hermano diciendo que había hecho todo lo que pudo. En ese momento hubo una explosión en el lugar, luego de que Bojack soltara el ataque. Este comenzó a reírse de nuevo, pero esta vez duró poco y se detuvo en seco. Había algo enfrente de Sangia, algo que había recibido ese ataque y no se había movido ni un centímetro. ¡Era Gohan! El Saiyajin lo miraba con ojos de odio. No dijo ni una sola palabra mientras su mirada se encontraba frente a su enemigo. Bojack no podía creer que no le hubiera ocasionado ningún daño. Se preguntaba cómo es que era posible y retrocedió un par de pasos. Sangia tampoco lo podía creer. Dijo el nombre de Gohan solo para asegurarse de que fuera él, y este volteó a verla sonriente, asegurándole que había hecho un gran trabajo, pero ahora le dejaría el resto en sus manos. Ella le sonrió de vuelta y le dijo que estaba bien. Bojack se enfureció con esto. Aumentó su ki de golpe y sacó su máximo poder, dando un gran grito. Trunks sintió que su nivel de poder había aumentado incluso mucho más que antes, y Tenshinhan no se explicaba cómo es que aún tenía reservado tanto poder, incluso después de haber peleado contra ellos por tanto tiempo. Bojack ya se había vuelto loco, estaba gritando que había dejado de jugar y que acabaría con todos en el lugar, empezando precisamente por Gohan. El Saiyajin adolescente solo vio fijamente de nuevo con los ojos entrecerrados y estaba furioso, pero en completa calma al mismo tiempo, absolutamente contenido. Bojack se abalanzó hacia él intentando darle un golpe con el puño de su brazo izquierdo, pero Gohan fue tan rápido que no le dio tiempo a Bojack ni a los demás de ver qué había pasado. Lo había golpeado tan fuerte que le había dejado un hueco en el estómago, un golpe completamente limpio. El poder de su ataque no solo ocasionó eso, sino que detrás de Bojack la onda expansiva avanzó destruyendo todo a su paso, atravesando el domo y creando una gran estela, la cual se movió por todo el océano.
y se pudo ver en todo el planeta. El hueco que había dejado la onda expansiva del llave izquierdo de Gohan en el domo eran varias veces más grandes que el Final Flash de Vegeta o el poder de Sangia. Todos ahí quedaron con la boca abierta ante este suceso y hasta se vieron un tanto cómicos. En el otro mundo las reacciones no eran para menos, Goku y toda su familia estaban impresionados, y hasta el mismo Enma-sama quedó con la boca abierta. En el medio Videl estaba igual y maravillada con lo que Gohan había hecho, mientras Bulma y Lanch y Milk estaban igual que los demás, y ni se diga Mr. Satan. La misteriosa silueta egipcia que se encontraba con el Dr. Brief se reía mientras decía que había entendido esa referencia y tenía en su mano una taza de Saitama. Y a lo lejos el androide 21 que estaba viendo todo esto en una pantalla lo encontraba bastante interesante. Pasado unos segundos, Boyac apenas comenzaba a resentir el dolor del ataque y entender lo que había pasado. Sus ojos se encontraban fuera de sus órbitas, apenas pudiendo hacer sonidos de dolor mientras se preguntaba qué rayos había pasado. Se mantuvo inmóvil mientras poco a poco su cuerpo también comenzaba a desintegrarse. Aún se preguntaba cómo es que lo había golpeado, pues no se había dado cuenta. El último pensamiento que tuvo antes de que las llamas consumieran por completo su ser fue que ese niño era un verdadero monstruo. El calor resultante generado por el increíble puño de Gohan causó que el cuerpo de Boyac se incendiara, como una combustión espontánea. Como esto tardó unos segundos por el retraso, terminó incinerando el cuerpo del ya mortalmente herido Hera Seijin, convirtiéndolo en cenizas. En un irónico giro de los acontecimientos, Boyac, un verdadero demonio que había quemado incontables mundos, incluido el suyo propio, y hasta había logrado que los dioses le temieran, terminó pereciendo entre llamas y humo. Gohan vio como el cuerpo de su enemigo desaparecía por completo, al igual que su ki. Luego volteó a ver a Sangia con la misma sonrisa de siempre y le preguntó si se encontraba bien, y este solo le pudo responder que sí, mientras admiraba todo el poder que había demostrado, y su cara se iluminaba sonrojándose al verlo. Gohan se rió como Goku solía hacerlo, y dijo que eso había sido mucho mejor de lo que pensó. Justo al día siguiente de los acontecimientos de la pelea contra Boyac, una nave viajaba a toda velocidad. En algún lugar muy lejano del universo, una voz familiar se escuchaba por unos parlantes. Era Sandra, quien se encontraba dando todos los detalles a su superior de la patrulla galáctica, Mirus. Sandra explicó todo lo que había pasado en el torneo. Boyac y sus hombres habían sido detenidos y derrotados por completo. La Tierra se encontraba a salvo y no hubo pérdidas. Solamente Sangia había sobrevivido de los hombres de Boyac. Sin embargo, bajo el criterio de Sandra, había sido perdonada de todos sus cargos, ya que sus acciones heroicas en batalla y la información que se proporcionó determinaron que ya no sería una amenaza para el universo. Así que la patrullera galáctica tomó esta decisión gracias a su autoridad como agente del reino galáctico. Mirus estuvo de acuerdo, solo le pidió que llenara algunos documentos contando los detalles y los mandara a los cuarteles. Se despidieron y una curiosa compañera que se encontraba en la misma nave de Mirus le preguntó algo extrañada si eso era cierto. ¿En verdad habían conseguido acabar con Boyac? Mirus tampoco podía creer que algún día llegara a pasar eso. Pero sí, gracias a los esfuerzos de los guerreros de la Tierra pusieron fin al reinado de ese maníaco, que se encontraba en una lista negra de la patrulla galáctica. Mirus recordó que incluso con sus habilidades él no fue capaz de vencerlo, y eso que contaba con la ayuda de los más poderosos del universo 7, y también con el apoyo de los Kaiosamas en aquel entonces. E incluso recordó a una de sus compañeros, la general Samantha Raichi, quien era de la misma raza que la chica que acompañaba a Mirus, y que también tenía en su hombro un pequeño ser que tal vez muchos recordarán, y este era Baby, aunque al parecer en esta historia Baby no actúa como un parásito. El pequeño parásito mencionó que eso era de esperarse, ya que Samantha Raichi era la comandante principal del ejército del rey Tsufuru, y la chica a quien llamó Princesa Baby mencionó que su padre siempre tenía un buen juicio, por lo que se confirmó que ella era la hija del rey de los Tsufurus. Cambiando de tema, mencionó que ahora que Boyac había sido eliminado, Mirus podía relajarse un poco, sabiendo que no volvería a ser una amenaza para la paz del universo. Y aunque estaba de acuerdo, al parecer se encontraba en una misión especial muy importante. Iba directo a la prisión galáctica. Les habían ordenado desde los cuarteles que supervisaran el transporte de ciertos prisioneros que serían trasladados a una prisión mucho más segura. Y esta era una misión de extrema prioridad, pues en cuanto supieran los nombres de dichos prisioneros, Mirus y la princesa Baby fueron elegidos como los más cualificados para esta misión. La princesa Baby no se preocupó, en verdad es que era una misión poco usual transportar individuos extremadamente peligrosos. Pero con ellos dos resguardando la situación no podía salir nada mal, ¿cierto?
Al llegar a la prisión galáctica lo recibió un guardia abriéndoles una enorme puerta de metal y mencionó que hacía mucho tiempo que no veía a Mirus. Lo dejó entrar a un pasillo muy largo, lleno de reclusos, y le dijo que solo recordaran mantenerse en sus celdas. Los prisioneros que tenían que ser transportados se encontraban hasta el fondo. Había sido bastante difícil aprisionarlos y mantenerlos ahí, pero de alguna manera lo habían logrado. La princesa Baby se sorprendió del nivel de seguridad de esa área. Era mucho mayor al de las celdas de los prisioneros normales. Al aire incluso se sentía estéril. Todo el lugar se encontraba resguardado con cámaras láser, controles, sensores de gravedad y atmósfera, múltiples sistemas de alarmas, escudos, contraataques de energía y por supuesto las celdas que se encontraban extremadamente reforzadas. El guardia mencionó que considerando el peligro y el poder que tenían estos prisioneros en sus manos, no escatimaron en hacer que éstas fueran más seguras de toda la prisión. Pero incluso con todas estas medidas de seguridad dudaban que fueran suficientes para mantener a los individuos por mucho tiempo. Y esa era la razón de su traslado. La princesa Baby estaba curiosa, ya estaba familiarizada con el resto de la prisión y los prisioneros, pero nunca había visitado estas áreas. ¿Qué tipo de monstruos requerían un nivel de seguridad tan alto para que no pudieran escapar? El guardia cerró los ojos por un momento mientras trató de explicarles. Los hombres y mujeres internados en esta área no eran típicos prisioneros, como con los que usualmente lidiaban. No solo eran increíblemente poderosos al punto de que podían afectar el balance de la vida del universo, sino que eran seres que les habían traído muchos problemas a los dioses, incluido al mismísimo señor Bills. Baby se preocupó un poco, pero Mirus intentó calmarla. Si bien era peligroso, no había que temer. Todo saldría bien. Justo en ese momento, Mirus sintió una presencia aterradora detrás de él. Un ser de gran tamaño con una intensa mirada y un aura estrepitosa. Aunque claro, nosotros ya lo conocíamos. Es el mismo ser que vimos hablando junto al padre de Bulma mientras el torneo se llevaba a cabo. Y también el mismo que apareció en los sueños de Gohan. Mirus se volteó de inmediato apuntando con su pistola al lugar donde se había sentido esa presencia. Su cara se veía realmente preocupada y asustada, pues era muy difícil que lo tomaran por sorpresa de esa manera. Pero en cuanto se dio vuelta no había absolutamente nada ahí, simplemente su reflejo en uno de los cristales de la celda. Nada más. Baby le preguntó si es que se encontraba bien y aún dudando un poco dijo que sí. Solo se había alarmado al ver una sombra. Pero mientras ambos y el guardia continuaban su recorrido, en una de las esquinas del lugar apareció de nuevo ese misterioso ser observándolos y pensando que las cosas estaban a punto de ponerse muy divertidas. Mientras tanto, de vuelta a la Tierra, las buenas nuevas no habían tardado en ser anunciadas. Gohan había ganado el torneo intergaláctico de artes marciales. La compañía de Nappa, Hitab y el tan renombrado magnate Excess Cash habían organizado los periódicos que se encontraban en ese titular de la página, mostrando tanto a Nappa como Mr. Satan y al hijo del ex Cash, así dándole el premio al ganador Gohan. El periódico de la ciudad Satán mencionaba cómo luego de un final inesperado de eventos y haber superado todos los desafíos y la invasión de unos aliens, Gohan resultó ser el ganador y protector de la Tierra. Pero no solo ello, sino que al final también tuvo que desafiar a Mr. Satan y terminó ganándole en una breve pero épica última ronda, ganando una suma total de 1.000.000 de Zeni. En la capital de la ciudad del este, Krillin y los demás guerreros se encontraban recuperando las energías en el hospital. Mientras leían este encabezado, Krillin mencionó que era genial ver por fin a Gohan recibir el reconocimiento que merecía, después de todo lo que ocurrió con Cell, y Yamcha estaba de acuerdo. Trunks se sentía muy feliz de que gracias al trabajo en equipo que pudieron hacer ganaron, incluso su padre Vegeta se vio inmiscuido, algo que nunca se hubiera imaginado. Pero hablando de todo eso, Krillin se preguntó qué había pasado con esa chica que se rebeló contra Bojack. ¿Había seguido a Gohan? Número 18 también se preguntó a dónde había ido Gohan y... ¡Hey, te la van a bajar, Krillin! Ah, pues sí, este Gohan es el Gohan colonizador. Un poco apartados de allí, en la habitación número 6, Milk había abierto la puerta para encontrarse a una escena que nunca había imaginado. Su hijo siendo atendido y cuidado por dos chicas muy lindas. Gohan realmente solo tenía un par de rasguños, más que nada por el enfrentamiento con Sangia, pero las dos chicas estaban tratándolo como si no pudiera valerse por sí mismo, peleando entre ellas para darle de comer y el Saiyajin obviamente no lo impedía. Obsérvenlo, es un
Pero si les decía que no era necesario, ya que podía alimentarse por sí mismo, los tres sonreían radiantemente. Milk se quedó un poco helada porque no sabía qué pensar, y en cuanto entró, Gohan la saludó y le presentó a sus dos nuevas amigas, Videl y Sangue, a quienes habían conocido en el torneo y ahora se encontraban dándole de comer. En solo unos segundos el cerebro de Milk se dejó llevar con la vista que tenía frente suyo, y empezó a tener un proceso de pensamiento algo peculiar. Su hijo, que hasta ahora había sido muy diferente y se encontraba cambiando, gracias a que no solo estudiaba, sino que además entrenaba y también salía a disfrutar de la vida. Sería exitoso no solo en un campo, sino en todos. Eso lo haría popular entre las chicas y por supuesto también el protector de la tierra gracias a su entrenamiento. Por ende, eso le garantizaba un gran futuro no solo laboral. Seguiría protegiendo la tierra, tendría varias pretendientes, podría graduarse y finalmente obtener un buen trabajo. En la mente de Milk se visualizó a Gohan vestido de novio con Videl y Sangue, y hasta 18 ahí de pilón con vestimentas de novia. Y aquí nació el Gohan colonizador, aprobado por Milk. Al final, el haber sido tan fuerte, inteligente y popular y exitoso le traería como consecuencia casarse con sus pretendientes. Por ende, la descendencia de la familia solo aumentaría y ella tendría una gran cantidad de nietos a los que consentir. Eso es lo que debió hacer el Gohan del futuro para salvar su futuro. En la mente de Milk esto era perfecto y el autor nos deja una pequeña nota de texto indicando que la ruta del harem ahora tiene la aprobación de la madre y del Kakaroto colonizador, no lo olviden. Ella de inmediato se puso a platicar con las chicas diciendo que era un honor conocerlas y agradeciendo por cuidar a su hijo. Videl le mencionó que Gohan era un gran artista marcial, hacía mucho tiempo que no se divertía tanto al pelear con alguien. Y Milk le dijo que había visto su batalla en la primera ronda y pensaba que ella también era una gran peleadora, por lo que tenían mucho en común. Videl estaba muy emocionada de que Gohan le enseñara técnicas y mucho más de lo que saben hacer, así que Gohan le pidió permiso a Milk para que Videl fuera a su casa en fin de semana, a lo cual obviamente ella no se negó, y Sangia también quiso abrirse un poco sentimentalmente y también con Gohan. Estaba muy agradecida no solo por salvarle la vida, sino por ayudar a encontrar el coraje que pensó que había perdido hace tiempo. No sabía cómo podría pagárselo, pero juró por la memoria de su hermano Kent y sus compañeros que pasaría el resto de su vida compensándoselo. Después de todo, podría necesitar un aliado y un amigo, y ella podría hacerlo también. Además, le agradeció por ayudarle a despedirse de Kogu y Bully, a pesar de que eran sus enemigos. Y vemos un flashback donde luego de todo lo ocurrido tomaron sus cuerpos y los incineraron, de la manera más respetuosa posible, mientras todos pasaban un momento de silencio. En esos momentos una voz muy familiar resonó en la cabeza de Sangia y de todos los demás. Sangia, lo hiciste muy bien. De inmediato los ojos de la Hera Seijin se abrieron de par en par. Esa voz había sido la de Bujin. La voz siguió hablando. Lo hiciste de maravilla. Kogu me contó lo que pasó. A los segundos, una voz aún más familiar para todos, y sobre todo muy especial para Gohan, continuó hablando. Buen trabajo, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Piccolo y Raditz se sorprendieron mientras este último recordó a Kakaroto. Gohan gritó de la emoción. Papá, ¿eres tú? Sí. Kaiosama, Enma-sama, incluso el abuelo Gohan, mamá y papá, todos estábamos viendo. Todos lo hicieron muy bien. Y en cuanto a los compañeros de tu nueva amiga, ellos están aquí también. Kogu y Bujin se encontraban en el otro mundo junto a Goku y los demás. Los dos mantenían sus manos pegadas a la espalda de Kaiosama mientras se comunicaban. Y este último bromeando le dijo que era bastante suertudo de que no les estuviera cobrando extra por llamadas en grupo. Kogu le dijo a Sangia de que estaba muy feliz de haberlo podido lograr, realmente le dio su merecido a Bojack, y al final gracias a Gohan el universo se encontraba ahora libre de ese demonio. Sangia recordó cómo Gohan lo golpeó tan fuerte que se convirtió en cenizas justo enfrente de estos, antes de que pudiera hacer algo. En ese momento, Gohan preguntó que si ellos se encontraban allá, entonces Bojack también había pasado ya por el juicio de Enma. Y Goku respondió que ya que lo mencionaba, eso es justamente lo que estaba sucediendo. La basura de Bojack y sus secuaz Vido estaban siendo juzgados. Los dos tenían cara de pocos amigos mientras Enma les leía todas sus acusaciones y atrocidades que habían cometido en vida. Después de un poco se cansó y mejor cerró el libro que estaba leyendo, el cual era solo de ellos, y era realmente grande. Había tomado una decisión. Bojack y Vido, por los incontables crímenes que cometieron en todo el universo, estaban ahora sentenciados al infierno. De inmediato un círculo se abrió a los pies del cual absorbió a Vido de inmediato, pero Bojack fue lo suficientemente rápido para saltar y evitarlo, mientras su secuaz gritaba en el nombre de su líder y le pedía piedad.
Enojado, Bojack arremetió directamente contra Enma, listo para darle un golpe realmente fuerte. Si se iba a ir al infierno, al menos se llevaría a ese maldito ogro con él. Enma incluso mostró preocupación, pero antes de que el pirata espacial pudiera hacer algo, alguien se interpuso entre ellos. Una figura de un Saiyajin guerrero con su típica armadura y cabello rubio erizado. Era Bardock. De una sola y poderosa patada en la quijada, este mandó a Bojack de vuelta todo el camino que había recorrido en su intento de atacar a Enma. El agujero que aún se encontraba abierto lo absorbió y al igual que su secuaz fue mandado al infierno. Mientras caía y maldecía a Bardock, hasta que su voz se hizo tan débil que ya no pudo ser escuchada, y por tanto el portal se cerró de inmediato. Bardock había estado entrenando en los últimos tiempos libres. Tenía el trabajo en el palacio de Enma y había resultado muy útil en haber aumentado su poder. Enma lo miró muy alegre y le dijo que siguiera así, había hecho un buen trabajo y sus acciones ahí definitivamente servirían para quitarle muchos años de su sentencia. Ahora sí, Bojack se había ido para siempre, y Bujin y Kogu se lo hicieron saber a Sangia, pero Gohan tuvo una idea. Si sus amigos habían evitado el infierno y se encontraban con su padre y los demás, seguramente podrían reunir las esferas del dragón y pedirle a Shenlong que los trajeran de vuelta a la vida. Sangia no tenía idea de lo que hablaba Gohan, así que le explicó cómo en la Tierra había unos objetos llamados esferas del dragón, con los cuales se invocaba un dragón mágico el cual podía cumplir cualquier deseo. Y eso incluía traer de vuelta a la vida a personas que hubieran muerto, siempre y cuando no hubiera pasado más de un año de sus muertes. Aquí debemos hacer una aclaración para evitar confusiones. En la continuidad canónica de Dragon Ball nunca se expresó que haya un límite para revivir a alguien individualmente. Por eso Freezer pudo ser revivido sin problemas a pesar de que pasaron muchos años. Y esa limitante solo ocurre cuando se revive un gran número de personas, como cuando Shenlong tuvo que revivir a todas las víctimas del ejército de Freezer. Sin embargo, puede que aquí el autor lo haya cambiado para adaptar a su canon o simplemente para él revivir a 2 o más personas ya cuente con esa limitante de solo un año. Volviendo a la historia, Gohan se ofreció para buscar las esferas del dragón y traer de vuelta a la vida a los amigos de Sangia. Ella no estaba segura de tanta amabilidad, pero Gohan sí. Después de todo, ellos fueron obligados a servirle, y él quería hacer lo que estaba correcto. Sangia le sonrió y agradeció, diciendo que no sabía muy bien qué decirle, y el Saiyajin híbrido estaba decidido, aunque también tendrían que pasar un par de meses hasta que las esferas pasaran a estar activas de nuevo. Pero en ese momento fueron interrumpidos. Kogu le dijo que esperara un poco. Sabía que lo hacía con la mejor de las intenciones y estaban agradecidos, pero le pidió de favor que usara su deseo para algo más y no lo gastara en ellos. El Saiyajin no entendió al principio. ¿Por qué querrían permanecer muertos justo ahora que Bojack había sido eliminado y ya no tendrían que preocuparse de nada? Bujin y Kogu se miraron un poco tristes pensando cómo explicarles. A continuación, continuó. Sabía que Gohan era una buena persona y estaba feliz de que pensara tanto en el bienestar de Sangia como para querer revivirlos. Definitivamente sabía que Gohan haría lo mejor para cuidarla. Bujin continuó. Lamentablemente él y Kogu eran todo menos buenos. Aunque es verdad que todo lo que hicieron fue en contra de su voluntad, aún así siguieron las órdenes de Bojack. Todo para poder sobrevivir y evitar su crueldad. Pero aún así el resultado es que pasaron años haciendo que muchos inocentes sufrieran destinos que no se merecían. Sangia, por otro lado, hizo lo mejor para no seguir sus órdenes. Secretamente ayudaba a todos los que podía. Cuando no tenía otra opción, los eliminaba rápidamente para evitar que sufrieran. O simplemente evitaba mancharse las manos manteniéndose al margen. Mientras Bujin y Kogu destruían tantos mundos y dañando gente. Normalmente los Gera Saiyajin podían vivir con esas acciones. Después de todo, la mayoría eran soldados. Pero las órdenes de Bojack estaban a un nivel que ningún guerrero podría seguirlas sin al mismo tiempo destruir parte de ellos mismos. Lo que hizo que se corrompieran de alguna manera. Sin embargo, lo peor de todo es que tenían un solo y gran arrepentimiento, el cual era que nunca podrían perdonarse salvar a Sangia y a su hermanito. Después de todo lo que hicieron, lo mejor sería que no los vieran por un tiempo. Necesitaban expiar sus pecados. Así que una vez más les pidieron que usaran el deseo para algo más. Pero ellos se quedarían en el otro mundo y harían su mejor esfuerzo para compensar sus errores. Eso es lo que realmente querían. Sangia escuchó todo callada y con los ojos abiertos, de par en par. Al final bajó su cabeza un poco triste y las lágrimas brotaron de sus ojos, pero de nuevo la alzó y sonriendo dijo que entendía. Bujin le dijo que no se preocupara, estaban seguros de que volverían a verse, pero hasta entonces esperaba que pudiera llegar un poco más de su perdón. Gohan le sonrió también a Sangia y le dijo a Bujin que aún recordaba su promesa y que tenía su palabra de cumplirla y él se encargaría de proteger a Sangia y estaría bien.
Goku entró a la conversación para animar un poco las cosas. Le dijo a Gohan que Bujin y Kogu también estarían bien allí. Él los ayudaría a todo lo que pudieran. Además, serían excelentes compañeros de entrenamiento en sus tiempos libres. Goku finalizó diciéndole a Gohan que él también estaría bien junto con todos los demás. Lo extrañaba a todos y le pidió que se cuidaran. Y sobre todo a Gohan que cuidara de los demás. Después de todo, ahora él había tomado el cargo como guerrero más fuerte y protector de la Tierra. Gohan le pidió a Goku que también se cuidara y le prometió que viviría la mejor vida que pudiera, estudiando mucho y entrenando muy duro, todo para poder proteger su hogar y su futuro, y el futuro de todos. Sangia, Piccolo y Raditz se quedaron ahí junto con Gohan, mientras que los cuerpos de Bujin y Kogu terminaban de incinerarse. El flashback acabó, y de vuelta en el presente, en la sala del hospital donde se encontraban Gohan, Sangia le agradeció sinceramente por todo. Gohan le dijo que no había problema, y que si en cualquier momento necesitaba un amigo para hablar o tener compañía, cualquiera de él o sus amigos estarían felices de ayudarla. La Jerasellina sintió mientras mostraba una gran sonrisa, y justo en ese momento alguien inesperado había entrado al cuarto, mientras tocaba la puerta. Alguien que hace años atrás no solo había representado un enemigo mortal, sino también alguien que le había hecho mucho daño a Gohan. Pero ahora había cambiado tanto que parecía irreconocible. Raditz. El Saiyajin entró con una radiante sonrisa, saludando de manera algo similar a como lo hacía Goku, levantando la mano para hacerlo. Junto con él llegaba Lanch y su pequeña hija, también felices de ver a Gohan que se encontraba bien. Raditz dijo que estaba feliz de verlo y también su amiga Alien, mientras que Lanch saludaba a Milk. ¿Qué sucederá en el próximo capítulo? ¿Raditz intentará acercarse a Gohan para compensar todos aquellos años y la mala manera que lo trató cuando se conocieron? ¿O acaso tendremos más desarrollo de personaje? ¿La ruta del harem será realidad y los fans se volverán locos? Veámoslo en el siguiente capítulo de Dragon Ball Golden Age, creado por The Great Fiction.